En la guía número 2 estuvimos abarcando lo que fueron los filósofos antiguos. Obviamente no están todos los filósofos incluidos en ese listado, porque son muchos, cada uno tuvo sus aportes únicos e interesantes y muy importantes para lo que conocemos hoy en día. Entonces, cada uno de ellos, de alguna manera, pues, aportó a conocimiento de cada uno. Dentro de los que se mencionan, por ejemplo, están los tres filósofos, pues, socráticos, que se habla mucho de ellos y se podría decir que hasta cierto punto son de los más famosos, que fueron Sócrates, pues Platón y Aristóteles. Pues cada uno de ellos, por ejemplo, Sócrates fue maestro de Platón y Platón a su vez fue maestro de Aristóteles. Entonces, cada uno de ellos le enseñó a la siguiente generación. Cada uno tenía una forma muy particular de filosofar, de crear filosofía. Incluso se habla, se dan cuenta, en todo el listado que aparece ahí, solo se hace mención de una mujer que fue Hipatia. Ella pues fue una de las primeras matemáticas que existió en el mundo. Antiguamente, pues en ese sentido, no se daba demasiada importancia a la opinión de las mujeres. Y por lo tanto, para ella fue un camino difícil. Pero eso no quiere decir que ella no haya existido, probablemente no hayamos escuchado nunca antes de ella, pero así como ella y los otros filósofos, repito, cada uno tuvo su papel fundamental en lo que conocemos el día de hoy, en el conocimiento que nosotros tenemos. Con base en lo que ellos hicieron, es que tenemos la ciencia que conocemos el día de hoy. Bien. Hoy vamos a hablar acerca de la filosofía y su relación con otros campos del saber humano, es decir, con otras áreas, con otras pues, disciplinas que existen. La filosofía realmente está presente en casi que todo aspecto de nuestra vida, porque como les decía en la primera clase, la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias, al ser la primera disciplina que existió que tuviera esa situación de poder cuestionar el por qué y el para qué de cada uno de los elementos. Entonces, conforme ha ido evolucionando la historia o el tiempo, pues la filosofía no se ha quedado estancada, sino que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y esta se ha ido pues diversificando. Es decir, antes la filosofía solo era cuestionar y era hablar de casi que cualquier cosa. Para el día de hoy, pues ya existen diferentes ramas o ciencias que se desprendieron de la filosofía. Por ejemplo, la biología. La biología es el estudio de los seres vivos. Antes la biología era una sola con la filosofía, pero luego hubieron personas que quisieron especializarse, que quisieron pues únicamente estudiar a los seres vivos y nada más. Entonces empezó a surgir y a evolucionar la biología como una ciencia aparte. Lo mismo sucedió con la psicología. Psicología, pues el estudio del pensamiento y razonamiento humano. Entonces, sucedió lo mismo, que era parte de la filosofía, pero luego vinieron algunos estudiosos y quisieron, especializarse solo en esa rama y se separaron de la filosofía. Y así, poco a poco, se ha ido moldeando, es decir, se ha ido pues acoplando a nuestro estilo de vida como seres humanos, se ha ido especializando, ¿verdad? Lo que les decía, en cada ciencia. ¿Por qué? Porque como hay tantas ramas, tantas áreas del saber, que solo con una no nos daríamos abasto.
Entonces, la filosofía está íntimamente relacionada con otras. Ok. La verdad es de que la filosofía, como les decía antes, está presente en casi que cualquier ámbito de nuestra vida. Pero no por eso quiere decir que cualquier cosa que nosotros digamos o hagamos es algo filosófico. No, sino que para la filosofía se debe de cumplir con 3 características importantes, que son que tiene que ser racional, tiene que ser sistemático y tiene que ser crítico. Es decir, que para que sea considerado algo como filosófico, como parte de la disciplina filosófica, tiene que ser pues analizado, racional, algo que no solo lo creemos por creer, como veíamos en los mitos, sino que tiene que ser algo que nosotros lo hayamos pensado mucho, tiene que ser algo que nos haya hecho reflexionar bastante. Tiene que ser sistemático, porque quiere decir que tiene que estar ordenado, porque tiene que haber un conjunto de saberes, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros decimos, no solo inventarnos las cosas, no solo pues nosotros, como les decía, decir lo primero que se nos ocurra, sino que tiene que haber un orden dentro de esto. Okay. Muy bien. Y también tiene que ser crítica porque no nos podemos dejar llevar por lo primero que otra persona nos dice tampoco. O sea, nosotros no podemos inventarnos las cosas, pero tampoco podemos creer en todo lo que los demás nos dicen, sino que tenemos que ser críticos ante esa situación, poder decir, ¿por qué lo dice? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuál es su fundamento? ¿Dónde lo investigó? ¿Dónde lo encontró? Entonces, ser crítico no es solo criticar, de decir, ah, sí, lo está haciendo bien, no, sino que ser crítico significa también cuestionarse, significa también decir, lo que me dijo es interesante, voy a buscar más, voy a analizar más. Entonces le voy a decir a esta persona, si usted tiene la razón en este punto, voy a decir, no, disculpe, bajo mi investigación o lo que yo sé, pues esto es de esta manera, ¿verdad? Está muy bien lo que usted cree, pero yo investigué que es de esta otra forma. Entonces ahí ya se llega a un diálogo donde cada persona pues emite su opinión y podemos hablar directamente de una conversación filosófica. La filosofía como disciplina quiere decir que tiene amor. ¿Amor a qué? Recuerden, amor a la sabiduría, que es racional, les decía. Es decir, que se analiza, no lo primero que nos venga a mente. Sistemática, tiene que haber un orden dentro de nuestras ideas. Tiene que ser crítica para poder nosotros, pues, como les decía, cuestionarnos. Tiene que ser objetiva, no tenemos que involucrar mucho nuestros sentimientos, de decir, ah, es que está mal porque yo digo que así es, o no, eso no es así porque a mí no me gusta. No, sino que ser objetivo. Si algo es verdadero, si algo es correcto, pues así es, aunque a mí no me guste, aunque a mí no me parezca. Rigurosa, que les decía, no podemos nosotros creer cualquier cosa, ni quedarnos con la primera cuestión que nos den, sino tenemos que investigar más. Trascendente no es algo que se olvide de un día para otro, sino que tiene que ser algo que va a permanecer durante mucho tiempo. Universal o total, es decir, que pues no va a ser algo que yo me inventé y solo yo me lo creí, sino que cuando hablamos de la filosofía son pues corrientes que se creen en muchos lugares, casi que en todo el mundo. Nosotros vemos casi en todo el mundo, pues conocen a Sócrates, conocen a Platón, conocen a Aristóteles. Entonces ellos son trascendentales, ellos son parte de nuestra cultura pues universal. Entonces
Eso es algo importante que tiene que tener la filosofía como disciplina. La filosofía en su qué hacer, es decir, qué actitudes debemos de tener nosotros al momento de hacer filosofía, como siempre, amor, amor a la sabiduría, por sobre todo. Admiración, cuando nosotros decimos, ay, qué interesante, qué bonito, estamos admirando el conocimiento. Duda, siempre cuestionarse ante todo. ¿Sí? Ninguna verdad es absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a haber algo que va a cambiar de un lugar a otro, de una cultura a otra. Entonces debemos de aprender a cuestionarnos, pues básicamente todo. Reflexión. Tenemos que reflexionar muy bien sobre todo lo que decimos, lo que hacemos o lo que pues, nos dice otra persona. Búsqueda. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, entonces eso nos lleva a buscar. Eso nos lleva a pues no conformarnos solo con lo que nos explica una persona, sino como les decía, ir más allá y buscar en otros lugares. Y por supuesto, un análisis. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? No, señorito. Ok, gracias. Muy bien, vamos a hablar de algunas áreas también de la filosofía, es decir, algunas ramas, disciplinas en las que se ha subdividido a lo largo del tiempo, lejos pues de las ciencias, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando directamente de disciplinas filosóficas que sí siguen unidas estrechamente con la filosofía. La primera de ellas es la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Nos dice que se conforma de las palabras griegas episteme, que significan conocimiento o saber, y logos, que es razón, teoría o estudio. Muy bien. Entonces, ¿qué es la epistemología? Fácil. Es la que estudia el conocimiento desde una perspectiva científica, es decir, el conocimiento científico de cómo se formó, de dónde surgió y hasta dónde llega este conocimiento. Entonces, aquí lo que va a hacer la epistemología, pues básicamente es hablar del conocimiento científico, del conocimiento que nosotros tenemos, cuestionar si esto es así o pues ahí sí que buscar otras respuestas alternativas a lo que conocemos hoy en día. Entonces la epistemología es el estudio del conocimiento científico. La gnoseología. Se pronuncia gnoseología. La G se escribe, pero no se pronuncia. Entonces, nos dice que su actividad es llevar a cabo el estudio de temas de conocimiento general. Es decir, lo que no es pues tan científico, sino que ya son conocimientos pues un poquito más de aspecto pues, por ejemplo, cómo saber que ya va a llover o cuestiones más, un poquito más empíricas, a eso me refiero, cuestiones más empíricas que no están ligadas estrictamente con procedimientos científicos. Entonces, la gnoseología es la que se encarga de ese conocimiento empírico que tienen las personas, cómo las personas aprenden o conocen cosas desde que son pequeños. Entonces, también cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros esos conocimientos. Como aquellas personas que, por ejemplo, no han ido a o no han tenido una formación académica, pues, muy avanzada, que por ejemplo solo saben leer y escribir y nada más, o quizás no saben esto, pero son muy exitosos en los negocios. Ellos tienen una forma de conocimiento, un conocimiento de ese tipo
que son muy buenos para lo que hacen. Entonces, eso ha impactado en su forma de vivir. Ellos tienen una perspectiva diferente a aquellas personas que quizás sí han estudiado, por ejemplo, en una universidad, lo que es administración o negocios. Entonces, cómo ese conocimiento, como les vuelvo a repetir, empírico, pues afecta o se desarrolla en la vida de cada uno. Tenemos también la ontología, que se refiere a ontos, que es el ser, y logos, que es el estudio. Es decir, se encarga de estudiar al ser. Aquí están las características que son comunes a todos los seres. Es decir, va a estudiar a todos los seres existentes. Entiéndase como un ser, todo aquel que existe, todo aquel que pues tiene una forma física, por ejemplo, las plantas, los animales, nosotros como personas, qué somos, cómo somos, todo eso es parte del ser. El ser como nuestra existencia de una forma general. No es como, por ejemplo, en el caso de la anatomía. La anatomía se centra nada más en cómo está conformado el cuerpo de las personas. O la psicología, que estudia solo la mente. La fisiología, que estudia cómo funciona el cuerpo humano. Ahí se dan cuenta, es solo una cuestión así muy específica, una parte del ser humano. En cambio, la ontología estudia el ser de forma totalitaria, cómo siente, cómo es, cómo se comporta, o sea, todo eso es lo que va a estudiar la ontología. Tenemos también la lógica. La lógica pues ya es un área un poquito más complicada que habla del pensamiento, ya de los enunciados. Más adelante vamos a detallar más en qué es la lógica, ¿verdad? La razón, lógica que se puede aplicar en matemáticas, en informática, en otras áreas. La lógica, pues no solo es algo matemático, sino que la lógica también es parte de la forma en la que nosotros hablamos, en la forma en la que nosotros escribimos, la forma en que pensamos. Entonces, la lógica está involucrada en cada uno de ellos. La axiología se refiere a el estudio, nos dice, de la naturaleza de los valores y los juicios valorativos, es decir, normas de comportamiento, aspectos de comportamiento, por ejemplo, valores como el valor del respeto, el valor de la justicia, el valor de la tolerancia, todo esto es lo que se va a encargar la axiología. Y los juicios de valor, ¿qué quiere decir esto? Que quizás para mi cultura algunos valores son de una forma, pero para otra cultura se desarrollan de forma diferente, se desarrollan de una manera distinta a la que yo estoy acostumbrada. Entonces, eso estudia la axiología, cómo cada cultura o cómo cada forma de pensar pues valora de distintos o juzga de distintos modos los valores. La ética está relacionada a la axiología, solo que éste se encarga de la moral humana, es decir, la buena conducta. Entonces, la ética lo que va a hacer es indicarnos, según nuestra cultura, según nuestro conocimiento, cuáles son las normas de comportamiento adecuadas para cada uno de nosotros y de qué manera pues nosotros vamos a pues, responder bien ante estas normas. Por ejemplo, saludar, esas son normas de cortesía, y como les decía, el respeto, la tolerancia y todo eso es parte de lo que la ética va a estudiar porque va a propiciar un bien común, es decir, va a crear armonía dentro de todas las personas. La estética, que se refiere principalmente al arte,
¿sí? La estética se centra en el arte y en la belleza. Es decir, que la estética lo que va a estudiar es todo aquello que sea considerado como bello, todo aquello que tenga cierto, pues, rasgo, cierta característica de que sea bonito, de que sea agradable, ¿verdad? De que nosotros digamos, ay, qué bonito, qué bien hecho está esto, una escultura, una pintura, una canción, todo eso es parte del estudio estético. Y por último, la metafísica, es decir, aquello que no podemos tocar, aquello que no podemos percibir con nuestras manos, con nuestra vista, sino que simplemente sabemos que está ahí, el alma. Entonces, la metafísica, pues lo que va a hacer es estudiar el alma, estudiar pues cómo está conformado los sentimientos, las formas de ser de la persona. En este sentido, lo que llamamos, les decía, alma y espíritu. Entonces, ustedes se dan cuenta, en realidad la filosofía pues abarca muchas áreas. La filosofía principalmente lo que nos hace es cuestionarnos, pensar, pues poder nosotros decir que todo está bien o no está bien, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos. Cuestionarnos ante todo, ponernos a reflexionar sobre la vida, sobre lo que somos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, en eso se centra esta disciplina. Con respecto a la actividad de esta semana, es bastante sencilla. Solo tienen que copiar ustedes este cuadrito que está acá en naranja y por ejemplo, aquí dice, estudia el conocimiento, su naturaleza, su esencia y sus posibilidades. Entonces ustedes eligen. Este es el concepto número 1. Eligen si es epistemología, si es lógica, si es estética, si es ontología. El que ustedes digan que es y le colocan dentro del paréntesis 1. Estudia al ser o ente en cuanto ente. Por ejemplo, ese es el número 2. ¿Cuál de todos estos será? Le colocan el número dentro del paréntesis. Y lo mismo van a hacer con cada uno de los conceptos. Van a colocar el número del concepto que corresponda a cada título o subtítulo. Entonces, eso es lo que van a realizar.